El cambio de función. Del materialismo histórico. Conferencia pronunciada en la inauguración del Instituto de Investigaciones acerca del materialismo histórico de Budapest. La victoria que el proletariado ha obtenido le impone la tarea evidente de perfeccionar hasta los límites de lo posible las armas intelectuales que le han permitido hasta ahora sostener su lucha de clase con éxito. Entre esas armas se encuentra naturalmente, en primer lugar, el materialismo histórico. El materialismo histórico fue para el proletariado, en los tiempos de la opresión, uno de los métodos de lucha más enérgicos, y es natural que lleve consigo a entrar en la época en que se dispone a construir una nueva sociedad y, en ella, la cultura. Ya por esta razón, era necesario crear este instituto cuya tarea es aplicar el método del materialismo histórico a la totalidad de la ciencia de la historia. Frente a la situación que imperaba hasta ahora y en la cual el materialismo histórico era ciertamente un medio de lucha eficaz, pero cuya significación, considerada desde el punto de vista de la ciencia, no iba mucho más allá de un simple programa, de una indicación sobre el modo como debía ser escrita la historia, nos ha tocado ahora la tarea de reescribir realmente toda la historia, tamizando, agrupando y juzgando los acontecimientos del pasado desde el punto de vista del materialismo histórico. Debemos tratar de hacer del materialismo histórico rico el método de investigación científica concreta, el método de la ciencia de la historia. Pero entonces se plantea la cuestión siguiente: ¿por qué esto no ha sido posible hasta ahora? Un examen superficial de las cosas podría arrojar esta respuesta: hasta ahora no había llegado el momento de elevar a método científico el materialismo histórico, porque, precisamente, el proletariado ha tomado ahora el poder, y con el poder dispone de fuerzas físicas e intelectuales sin las cuales esa finalidad no puede alcanzarse, fuerzas que la vieja sociedad jamás hubiera puesto a su servicio. Sin embargo, hay en la base de esta exigencia motivos más profundos que el hecho simple de la toma del poder, que pone hoy día materialmente al proletariado en condiciones de organizar la ciencia como lo juzgue conveniente. Esos motivos más profundos están estrechamente ligados al cambio radical de función que ha traído a todos los órganos del proletariado, a su universo intelectual y afectivo, a su situación de clase y a su conciencia de clase, el hecho de la dictadura del proletariado, el hecho de que la lucha de clases se libre en adelante de arriba a abajo y ya no de abajo hacia arriba. Ahí inaugurar hoy este instituto de investigaciones es absolutamente necesario debatir estas razones. ¿Qué era el materialismo histórico? Sin duda alguna, era un método científico para comprender los acontecimientos del pasado en su esencia verdadera. Sin embargo, a la inverna de los métodos históricos de la burguesía, también nos capacita para examinar el presente bajo el ángulo de la historia, es decir, científicamente, nos capacita para no ver en ella solamente los fenómenos superficiales, sino también las fuerzas motrices históricas más profundas que en realidad engendran los acontecimientos. El materialismo histórico tenía, por tanto, para el proletariado, un valor mucho más elevado que el de un simple método de investigación científica. Era uno de los medios de lucha más importantes del proletariado. En efecto, no era la lucha de clase del proletariado, al mismo tiempo, el despertar de su conciencia de clase. Ahora bien, el despertar de esa conciencia se ha manifestado siempre para el proletariado como una consecuencia del conocimiento de la verdadera situación, del nexo real entre los acontecimientos históricos. Eso es justamente lo que da a la lucha de clase del proletariado una posición particular entre todas las luchas de clases. Él recibe su arma más acerada de tonos de la ciencia verdadera, de la visión clara de la realidad con vistas a la acción. Mientras que en las luchas de clases del pasado, las ideologías más diversas, las formas religiosas, morales otras, de la falsa conciencia, eran decisivas, la lucha de clase del proletariado, guerra emancipadora de la última clase oprimida,
encontrado en la revelación de la verdad a la vez el grito de combate y el arma más eficaz. Al descubrir las verdaderas fuerzas motrices del devenir histórico, el materialismo histórico se ha convertido, pues, a consecuencia de la situación de clase del proletariado, en un medio de lucha. La tarea más importante del materialismo histórico es la de formar un juicio exacto sobre el orden social capitalista, la de revelar la esencia del orden social capitalista. El materialismo histórico ha sido utilizado constantemente en la lucha de clase del proletariado cada vez que la burguesía encubría y embellecía la situación real, el estado de la lucha de clases, con todo tipo de elementos ideológicos y ha sido utilizado para traspasar esos velos con la fría luz de la ciencia y mostrar que eran falsos, que inducían a error y contradecían a la verdad. Así, la función más alta del materialismo histórico no podía consistir en el puro conocimiento científico, sino en el hecho de que él era acción. El materialismo histórico roce a un fin en sí, su finalidad era ayudar al proletariado a poner en claro una situación y, en esta situación claramente conocida, actuar conforme a su condición de clase. La supervivencia de la burguesía está condicionada a que ella no llegue jamás a una comprensión clara de las condiciones de su propia existencia. La historia del siglo XIX muestra un paralelismo profundo y constante entre la decadencia de la burguesía y el progreso de ese conocimiento de sí misma. A fines del siglo XVM, la burguesía era ideológicamente fuerte, sin resquebrajado ras. Todavía lo era a comienzos del siglo XIX, cuando su ideología, la idea de la libertad burguesa y la democracia, la idea de un automatismo de las leyes naturales en la economía, todavía no había sido minada interiormente, cuando la burguesía tenía aún la esperanza, y podía tenerla de buena fe, de que esa libertad democrática y burguesa, de que esa soberanía de la economía, habían de traer un día el bienestar de la humanidad. No solamente la historia de las primeras revoluciones burguesas, y sobre todo de la Gran Revolución Francesa, está llena del esplendor y del patos de esa creencia. Ella comunica también a las grandes expresiones científicas de la clase burguesa, por ejemplo a la economía de Smith y Ricardo, esa amplitud de visión y esa fuerza que la hace tender a la verdad, a expresar sin velos la realidad vista. La historia de la ideología burguesa es la historia del desmoronamiento de esa creencia, de la creencia en la misión salvadora universal de la transformación de la sociedad según las normas burguesas. A partir de la teoría de las crisis por Sismondi y de la crítica social por Carlyle, la ideología burguesa se socava a sí misma siguiendo una evolución que se acelera constantemente. Al comienzo, era la crítica feudal y reaccionaria contra el capitalismo ascendente, la crítica recíproca de las clases reinantes antagónicas que se transformaba cada vez más en autocrítica de la burguesía para convertirse más tarde en mala conciencia, que se acalla y se oculta. La burguesía se daba cuenta muy claramente, dice Marx, que todas las armas que ella había forjado contra el feudalismo se volvían contra ella misma, que todos los medios de instrucción que ella había instituido se volvían contra su propia civilización, que todos los dioses que ella había creado la abandonaban. Por eso la idea, abiertamente expresada, de la lucha de clases aparece dos veces en la historia de la ideología burguesa. Ella es un elemento determinante de su periodo, heroico, de su lucha enérgica por el predominio social, particularmente en Francia, donde las luchas políticas e ideológicas eran más agudas, y reaparece en el periodo final de crisis y desintegración. La teoría social de las grandes asociaciones patronales, por ejemplo, expresa a menudo abiertamente y hasta cínicamente un punto de vista de lucha de clases. De manera general, la fase final imperialista del capitalismo tiene métodos de expresión ideológica que desgarran los velos ideológicos y provocan en las capas dominantes de la burguesía, cada vez más claramente, la franca enunciación de lo que es.
Piénsese, por ejemplo, en la ideología imperialista alemana del Estado fuerte y también en el hecho de que la economía de guerra y de posguerra haya obligado a los teóricos de la burguesía a no ver en las formas económicas solamente relaciones puramente fetichistas, sino a captar el nexo entre y un Marx, el 18 Brumario de Elías Bonaparte, ed. Sociales, 1945, p. 45. Economía y la satisfacción de las necesidades humanas, etc. No por eso ha quebrado realmente la burguesía los límites que le impone su posición en el proceso de producción ni adquirido, como el proletariado, la posibilidad de tomar un punto de partida en el conocimiento real de las verdaderas fuerzas motrices de la evolución. Al contrario, esa visión clara de problemas particulares o de fases particulares no hace más que poner más claramente de relieve la ceguedad respecto a la totalidad. Porque esa visión clara no es SM o una visión clara, para uso interno, ese mismo grupo avanzado de la burguesía, que ha visto claramente las conexiones económicas del imperialismo mejor que muchos socialistas. Sabe muy bien que ese conocimiento sería extremadamente peligroso para ciertas fracciones de su propia clase, por no hablar del conjunto de la sociedad. Recuérdese la metafísica de la historia que acompaña ordinariamente a las teorías realistas del poder. Si hay aquí, en parte, una superchería con siente, no se trata, sin embargo, de una simple superchería. Dicho de otro modo, la conjunción entre una visión clara de las conexiones de hechos económicos particulares y una concepción de conjunto metafísica y delirante del Estado, de la sociedad y de la evolución histórica, es también, para la capa más consciente de la burguesía, una consecuencia necesaria de su situación de clase. Así como en la época de su ascenso, el límite impuesto a la clase en sus posibilidades de conocimiento de la sociedad era todavía oscuro e inconsciente, la declinación objetiva de la sociedad capitalista se refleja hoy día en la total incoherencia e incompatibilidad de las opiniones ideológicamente unificadas. En eso se manifiesta ya, aunque la mayoría de las veces inconscientemente y, sin duda, de manera inconfesada, la capitalulación ideológica ante el materialismo histórico. Porque las teorías económicas que se forman en la actualidad ya no se desarrollan puramente en el terreno de la burguesía, como en los tiempos de la economía clásica. Precisamente en países, como Rusia, donde la evolución capitalista comenzó relativamente tarde, donde había, por tanto, una necesidad inmediata de justificación teórica, ocurrió que la teoría así formada denotaba un carácter fuertemente marxista, Struve, Dugan-Baranovsky, etc. El mismo fenómeno se produjo simultáneamente en Alemania, Sombart por ejemplo, y en otros países. Las teorías de la economía de guerra, de la economía planificada, muestran un reforzamiento constante de esta tendencia. No contradice en nada a esto el hecho de que, simultáneamente, con Bernstein, más o menos, una parte de la teoría socialista caiga cada vez más bajo la influencia burguesa. Porque, ya desde esa época, marxistas lúcidos han reconocido que no se trataba de lucha de tendencias en el interior del movimiento obrero. Cada vez con mayor frecuencia, camaradas, dirigentes se han ido pasando abiertamente al campo de la burguesía. Los casos de Brian Melloran y de Parvas Lange no son sino los ejemplos más sonados, y de cualquier modo que se pueda juzgar esta cuestión desde el punto de vista del proletariado, su significado es claro. 23 desde el punto de vista de la burguesía, ella ha quedado incapacitada para defender ideológicamente sus posiciones con sus propias fuerzas. No solo necesita de los tránsfugas del campo proletario, sino que ya no puede tampoco, y esto es lo principal, prescindir del método científico del proletariado, desfigurándolo evidentemente. La existencia de renegados de la teoría, desde Bernstein hasta Parvus, es ciertamente un síntoma de crisis en el interior del proletariado, pero significa, al mismo tiempo,
Que la burguesía ha capitulado ante el materialismo histórico. Porque el proletariado ha combatido al capitalismo forzando a la sociedad burguesa a conocerse a sí misma, lo cual había de tener, necesariamente, como consecuencia inevitable, el mostrar a esa sociedad como problemática desde su interior. Paralelamente a la lucha económica, se libró una lucha por la conciencia de la sociedad. Ahora bien, volverse candente, para la sociedad, es sinónimo de poder dirigir la sociedad. El proletariado obtiene la victoria en su lucha de clase, no solo en la esfera del poder, sino al mismo tiempo en esta lucha por la conciencia social, desintegrando progresivamente, en estos últimos 50 o 60 años, la ideología burguesa y desarrollando su propia conciencia hasta hacer de ella la única conciencia social decisiva en lo adelante. El medio de lucha más importante en este combate por la conciencia, por la dirección social, es el materialismo histórico. Por consiguiente, el materialismo histórico es función del florecimiento y de la destrucción de la sociedad capitalista tanto como todas las demás ideologías. Esto lo han hecho valer muy a menudo, del lado de la burguesía, en contra del materialismo histórico. Un argumento muy conocido y decisivo a los ojos de la ciencia burguesa contra la verdad del materialismo histórico es el de que debe ser aplicado a sí mismo. Suponiendo que sea justa la doctrina según la cual todas las formaciones llamadas ideológicas son función de las relaciones económicas, el propio materialismo histórico, en cuanto a ideología del proletariado combatiente, no es sino una de esas ideologías, y es también funcón de la sociedad capitalista. Yo creo que esta objeción se puede reconocer como parcialmente válida, sin que, al admitirla, se disminuya el alcance científico del materialismo histórico. El materialismo histórico puede y debe, eso es cierto, aplicarse a sí mismo, pero ello no conduce a un relativismo, ni en modo alguno a la consecuencia de que el materialismo histórico no represente el verdadero método histórico. Las verdades inherentes al contenido del materialismo histórico son de la misma naturaleza que las de la economía política clásica, tal como Marx la consideraba. Son verdades el interior de un orden social de producción determinado. Revisten un valor absoluto como tales, pero solo como tales. Ello no excluye, sin embargo, la aparición de sociedades en las cuales, debido a la esencia de su estructura social, serán válidas otras categorías, otros conjuntos de verdades. ¿A qué resultado llegamos, entonces? Ante todo tenemos que interrogarnos sobre las 2 de 5 condiciones sociales de validez de los contenidos del materialismo histórico, al igual que Marx examinó las condiciones económicas y sociales de validez de la economía política clásica. La respuesta a esta interrogación podemos hallarla también en Marx. El materialismo histórico en su forma clásica, que, desgraciadamente, solo pasó a la conciencia colectiva en una forma vulgarizada, es el conocimiento de sí misma de la sociedad capitalista. Y esto no es solo en el sentido ideológico que acabamos de esbozar. El problema ideológico más bien no es otra cosa que la expresión en el pensamiento de la situación económica objetiva. En este sentido, el resultado decisivo del materialismo histórico consiste en que la totalidad y las fuerzas actuantes del capitalismo, que no pueden ser comprendidas en las categorías burdas, abstractas, no históricas y exteriores de la ciencia de la clase burguesa, son reintegradas a sus propios conceptos. El materialismo histórico es, pues, en primer lugar, una teoría de la sociedad burguesa y de su estructura económica. Pero en la teoría, dice Marx, se supone que las leyes del modo de producción capitalista se desarrollan en estado puro. En la realidad solo hay aproximación, pero esta aproximación es tanto más precisa cuanto más evoluciona el modo de producción capitalista y cuanto más ha logrado liberarse de las contaminaciones e interferencias con los restos de estados económicos anteriores.
Esta situación conforme a la teoría se manifiesta en el hecho de que las leyes de la economía, por una parte, dominan a toda la sociedad y, por otra, pueden imponerse como puras leyes naturales, en virtud de su potencia puramente económica, o sea, sin el concurso de factores exteriores a la economía. Marx subraya a menudo y con la mayor agudeza esa diferencia entre la sociedad capitalista y la sociedad precapitalista, particularmente en la diferencia entre el capitalismo naciente que lucha por ocupar su lugar en la sociedad y el capitalismo que domina ya a la sociedad, la ley de la oferta y la demanda de trabajo, dice él, la coerción muda de las relaciones económicas asegura la dominación del capitalista sobre el trabajador. La violencia inmediata y exterior a la economía sigue siendo aplicada, ciertamente, pero solo en casos excepcionales. Para la marcha ordinaria de los negocios, el trabajador puede ser confiado a las leyes naturales de la producción. Muy diferente es el caso durante la génesis histórica de la producción capitalista. De esta estructura económica de una sociedad, puramente capitalista, que es dada como tendencia, evidentemente, pero como tendencia que determina de manera efectiva a toda la teoría, resulta que los diferentes momentos del edificio social se hacen autónomos unos de otros, y, como tales, pueden y deben hacerse conscientes. El gran auge de las ciencias teóricas a fines del siglo XVM y comienzos del XIX, la economía clásica en Inglaterra y la 1. El Capital, 3. I. p. 154. Asterisco El Capital. I. p. 703. Subrayado del autor. Filosofía clásica en Alemania caracterizan a la conciencia de la autonomía de estos sistemas parciales, de estos momentos del edificio y de la evolución de la sociedad burguesa. La economía, el derecho y el Estado aparecen como sistemas cerrados que dominan a toda la sociedad en virtud de la perfección de su propio poder, por medio de sus leyes propias e inmanentes. Así, pues, cuando algunos sabios aislados, como por ejemplo, Adler, tratan de demostrar que todas las verdades particulares del materialismo histórico fueron ya descubiertas antes de Marx y Engels, dejan de lado lo esencial, y no tendrían razón ni siquiera siendo válida su demostración para todas las cuestiones particulares, lo cual tampoco es el caso. Porque el materialismo hace época, por su método, precisamente porque reconoce en todos esos sistemas aparentemente independientes por completo, cerrados, autónomos, simples factores de una totalidad que los abarca, porque ha podido rebasar su aparente autonomía. Esta apariencia de autonomía no es, sin embargo, un puro error que haya sido simplemente corregido por el materialismo histórico. Es más bien la expresión, en el pensamiento y en categorías, de la estructura social objetiva de la sociedad capitalista. Suprimirla, rebasarla, equivale a rebasar, en el pensamiento, la sociedad capitalista, equivale a anticipar, por la fuerza creadora del pensamiento, esa supresión. Así, esa autonomía de los sistemas parciales, aunque suprimida, se conserva en la totalidad, si el conocimiento de ésta es correcto. Dicho de otro modo, un conocimiento correcto de la falta de autonomía de unos respecto a otros, de su dependencia respecto a la estructura económica de conjunto de la sociedad, implica, como parte integrante y signo esencial, el reconocimiento de que su apariencia de autonomía, de encerramiento en sí mismos y de subordinación a leyes propias, es la forma bajo la cual aparecen necesariamente en la sociedad capitalista. En la sociedad precapitalista, los momentos particulares del proceso económico, como por ejemplo, el capital a interés y la producción de bienes en sí misma, permanecen, por una parte, en separación completamente abstracta unos de otros, separación que no autoriza ninguna interacción, ni inmediata, ni capaz de ser elevada al nivel de la conciencia social. Por otra parte, algunos de estos momentos forman,
en el interior de tales estructuras sociales, tanto entre ellos como con momentos del proceso económico que son exteriores a la economía, una unidad indisoluble en todos los aspectos, por ejemplo, el artesanado y la agricultura en el patio feudal, o el impuesto y la renta en la servidumbre india, etc. En el capitalismo, en cambio, todos los momentos del edificio social reaccionan dialécticamente unos sobre otros, a independencia aparente de unos respecto a otros. Su manera de recogerse sobre sí mismos formando sistemas autónomos, su apariencia fetichista de subordinación a leyes propias, todo esto es. En tanto que aspecto necesario del capitalismo visto por la burguesía, el punto de tránsito necesario para llegar a su cono. 238 Cimiento correcto y perfecto. Solamente llevando estas tendencias a la autonomía hasta sus últimas consecuencias, de lo cual, evidentemente, la ciencia burguesa no era capaz ni aun en sus mejores épocas, se pueden captar en su interdependencia, en su coordinación, su subordinación a la totalidad de la estructura económica de la sociedad. El punto de vista del marxismo, que consiste, por ejemplo, en considerar no ya todos los problemas económicos del capitalismo bajo el ángulo del capitalista individual, sino bajo el de la clase, no ha podido ser logrado, en el plano subjetivo y de la historia de las doctrinas, más que como continuación e inversión dialéctica de la toma de posición puramente capitalista. Por otra parte, la subordinación, reconocida aquí, de los fenómenos a leyes naturales, es decir, su completa independencia respecto de la voluntad, del conocimiento y de los fines humanos, constituye la condición objetiva de su configuración. Por la dialéctica materialista. Hay problemas, como por ejemplo, los de la acumulación o los de la cuota media de ganancia, y también los de la relación entre el Estado y el derecho con el conjunto de la economía, que muestran claramente que esa falsa apariencia, que se revela continuamente por sí misma, es una condición metodológica e histórica de la construcción y de la utilización del materialismo histórico. No se debió, pues, al azar, y no puede ser de otro modo en lo que respecta a verdades reales concernientes a la sociedad, que el materialismo histórico en cuanto método científico se haya desarrollado hacia mediados del siglo XIX. No se debe al azar que las verdades sociales se encuentren siempre cuando el alma de una época se revela en ellas, de la época en la cual encarna la realidad correspondiente al método. El materialismo histórico es, como ya hemos dicho, el conocimiento de sí misma de la sociedad capitalista. Tampoco se debió al azar que la economía política, en cuanto ciencia autónoma, no haya aparecido sino en la sociedad capitalista. Y no se debió al azar, porque la sociedad capitalista, debido a su organización económica mercantil y comercial, ha conferido a la vida económica un carácter específico que se basa en leyes inmanentes, autónomo y cerrado sobre sí mismo, tal como no lo había conocido ninguna sociedad anterior. Por eso la economía política clásica con sus leyes se aproxima tanto, entre todas las demás ciencias, a las ciencias de la naturaleza. En efecto, el sistema económico cuya esencia y leyes estudia la economía política está, por su carácter y por la construcción de su objetividad, extraordinariamente cerca de la naturaleza que estudian la física y las ciencias de la naturaleza. En la economía política se trata de relaciones que son perfectamente independientes del carácter propiamente humano del hombre, de todos los antropomorfismos. Ya sean de naturaleza religiosa, ética, estética u otra, se trata de relaciones en cuyo seno el hombre no aparece sino como mero abstracto, como algo que puede ser reducido a números, a relaciones numéricas, se trata de relaciones en el seno de las cuales, según las palabras de Engels, las leyes pueden ser conocidas, pero no dominadas. Esas se refieren a relaciones en el seno de las cuales, de nuevo según las palabras de Engels, los productores han perdido todo poder sobre sus propias condiciones de vida social donde a causa de la cosificación, de las condiciones de vida social, esas relaciones han llegado a una perfecta autonomía,
tienen una visión propia, se han convertido en sistema autónomo, cerrado, provisto de sentido en sí mismo. Así, no por azar la sociedad capitalista se convirtió en el terreno clásico de la aplicación del materialismo histórico. Si consideramos el materialismo histórico en tanto que método científico, puede ser aplicado también, por supuesto, a épocas anteriores al capitalismo. Ya fue aplicado, y fue un éxito por una parte, por lo menos ha dado resultados interesantes. Sin embargo, en la aplicación del materialismo histórico a épocas precapitalistas se deja sentir una dificultad metodológica muy importante y esencial que no aparecía en su crítica del capitalismo. Esta dificultad ha sido mencionada por Marx en innumerables pasajes de su obra. Engels la expresó después con toda claridad en El origen de la familia. La dificultad consiste en la diferencia estructural entre la época de la civilización y las épocas que la precedieron. Engels hace resaltar muy claramente que, mientras la producción se efectúa sobre esta base, no puede rebasar al productor ni engendrar frente a él potencias extrañas y fantasmagóricas, como ocurre regular e inevitablemente en la civilización, porque en esta, los productores han perdido todo poder sobre el conjunto de la producción de su medio de vida. Los productos y la producción fluyen al azar. Pero el azar no es sino uno de los dos polos de un conjunto del cual el otro polo se llama la necesidad. Y Engels demuestra a continuación que a la estructura social que de ahí resulta, corresponde una conciencia en términos de leyes naturales. Esta interacción dialéctica entre el azar y la necesidad, que es, pues, la forma ideológica clásica del predominio de la economía, se intensifica a medida que los fenómenos sociales escapan al control de los hombres y se hacen autónomos. La forma más pura, y hasta se puede decir que la única forma, de esa sumisión de la sociedad a las leyes sociales naturales, es la producción capitalista. La misión histórica universal del proceso de civilización que culmina en el capitalismo, ¿no es la de llegar a dominar a la naturaleza? Las leyes naturales de la sociedad, fuerzas ciegas que dominan la existencia de los hombres. 1. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. 249 bm, incluso, y, a decir verdad, sobre todo, cuando se ha reconocido su racionalidad, tienen la función de lograr la sumisión de la naturaleza a las categorías de la socialización, y la han logrado efectivamente y el curso de la historia. Este ha sido, no obstante, un proceso largo y rico en retrocesos. En su transcurso, en la época en que esas fuerzas naturales sociales no se habían impuesto todavía, era preciso, evidentemente, que las relaciones naturales, tanto en los cambios orgánicos, entre el hombre y la naturaleza como en las relaciones sociales de los hombres entre sí, tuvieran la supremacía y pudieran dominar al ser social de los hombres y, por tanto, también a las formas bajo las cuales se expresa ese ser en el pensamiento, en el sentimiento, etc., religión, arte, filosofía, etc. En todas las formas, dice Marx, donde domina la propiedad de la tierra, la relación natural es todavía predominante. En aquellas donde domina el capital, se impone el elemento social, históricamente creado. Engels expresa esta idea aún más claramente en una carta a Marx. Eso prueba justamente que en este nivel el modo de producción es menos decisivo que el grado de disolución de los antiguos lazos de sangre y de la antigua comunidad sexual en la tribu. De modo que, según él, la monogamia, por ejemplo, es la primera forma de la familia, que no está fundamentada en condiciones naturales, sino en condiciones económicas, punto. Se trata aquí, ciertamente, de un largo proceso cuyas diferentes etapas no se pueden delimitar mecánicamente, sino que se suceden insensiblemente. La orientación de este proceso es, sin embargo, clara, tiende a retroceso de la barrera natural, asterisco en todos los dominios, de donde se sigue,
ex contrario y para nuestro problema actual, que esa barrera de la naturaleza ha existido en todas las formas de sociedad precapitalistas y ha influido de manera decisiva en el conjunto de las formas sociales de expresión de los hombres. Marx y Engels han expuesto este proceso, en lo concerniente a las categorías propiamente económicas, de manera tan amplia y convincente, que es suficiente remitirse a su obra, recuérdese, por ejemplo, el desarrollo de la división del trabajo, las formas de sobretrabajo, las formas de la renta de la tierra, etc. Engels añade, además, en varios pasajes, que es falso hablar de derecho en el sentido en que nosotros lo entendemos en niveles sociales primitivos. Esta diferencia de estructura resalta, de manera todavía más decisiva, en los dominios que Hegel denominó espíritu absoluto, por oposición a las formas del espíritu objetivo que moldean las. Una contribución a la crítica de la economía política. Carta del 8 de diciembre de 1882. 3. El origen de la familia, asterisco el capital. I. p. 479. 8. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Relaciones sociales, puramente interhumanas, porque estás for 241. Más, arte, religión, filosofía, son al mismo tiempo, en puntos totalmente esenciales, aunque muy diversos, confrontaciones entre el hombre y la naturaleza que lo rodea y la naturaleza que él encuentra en sí mismo. Esta distinción no debe tomarse mecánicamente. La naturaleza es una categoría social. Dicho de otro modo, todo lo que en una etapa determinada de la evolución social se considera como naturaleza, los caracteres de la relación entre la naturaleza y el hombre y la forma en que tiene lugar la confrontación del hombre con la naturaleza, brevemente, lo que la naturaleza debe representar en cuanto a su forma y a su contenido, su extensión y su objetividad, es algo socialmente determinado siempre. Ahora bien, de ahí resulta, por una parte, que la cuestión de saber si existe una forma determinada de sociedad en la que sea posible una confrontación inmediata con la naturaleza, solo el materialismo histórico puede responderla, puesto que la posibilidad real de semejante relación depende de la estructura económica de la sociedad. Por otra parte, sin embargo, esas relaciones, una vez dadas y en ese modo socialmente condicionado, producen todo su efecto conforme a sus propias leyes interiores y conservan una independencia mucho mayor que las formaciones del espíritu objetivo respecto del fundamento social de la vida que ha sido, necesariamente, el lugar de su crecimiento. Estas pueden también, es cierto, mantenerse mucho tiempo después de la desaparición de la base social a la que deben su existencia. Pero entonces se mantienen siempre como obstáculos a la evolución y deben ser barridas por la violencia, o bien se pliegan a las nuevas relaciones económicas cambiando de función. La evolución del derecho ofrece numerosos ejemplos de los dos casos. Por el contrario, las formaciones del espíritu absoluto pueden, y esto justifica en cierto grado la terminología hegeliana, mantenerse y conservar un valor, una actualidad constante y hasta cierta ejemplaridad. Dicho de otro modo, las relaciones entre la génesis y la validez son aquí mucho más complejas que allá. Por eso Marx, comprendiendo claramente este problema, escribía, de todos modos, la dificultad no consiste en comprender que el arte y la epopeya griegos estén ligados a ciertas formas de evolución social. La dificultad consiste en comprender por qué nos procuran todavía un goce estético y sirven todavía, en cierto aspecto, como norma y modelo inigualables. Para evitar malentendidos, observemos que, primeramente, la distinción hegeliana se menciona como clara delimitación de dominio sin que se trate de aplicar su doctrina del espíritu, muy cuestionable, por lo demás. En segundo lugar, que es falso, incluso en lo que concierne al propio Hegel, darle al concepto de espíritu una significación psicológica o metafísica.
pues Hegel define el espíritu como unidad de la conciencia y de su objeto, lo que se aproxima mucho a la concepción de Marx de las categorías, por ejemplo, en Miseria de la filosofía y en la contribución a la crítica de la economía política. No es este el lugar para disentir la diferencia, que yo no niego, pero que reside en un lugar bien distinto de donde se la busca ordinariamente. 2. Apéndice de la contribución a la crítica de la economía política. 242. Este valor estable del arte, su esencia enteramente suprahistórica y suprasocial en apariencia, reposan sobre el hecho de que en el arte se desarrolla, ante todo, una confrontación del hombre con la naturaleza. Su orientación formadora tiene tanto alcance que hasta las relaciones sociales de los hombres entre sí, moldeadas por él, se transforman en una especie de naturaleza. Y si esas relaciones naturales, como ya se ha recalcado, también están socialmente condicionadas, si, en consecuencia, ellas cambian con la transformación de la sociedad, tienen no obstante en su fundamento conexiones que llevan en sí mismas, frente al cambio ininterrumpido de las formas puramente sociales, la apariencia subjetivamente justificada de eternidad, puesto que son capaces de sobrevivir a modificaciones múltiples y hasta muy profundas de las formas sociales, puesto que su desaparición exige, a veces, transformaciones sociales todavía más profundas que separen a épocas enteras. Se trata, pues, al parecer, de una diferencia simplemente cuantitativa entre relaciones inmediatas y relaciones mediatas con la naturaleza, o más bien entre influencias inmediatas e influencias mediatas de la estructura económica sobre las diversas formaciones sociales. Sin embargo, solamente en la perspectiva del capitalismo esas diferencias cuantitativas son aproximaciones simplemente cuantitativas en relación a su sistema de organización social. Desde el punto de vista de un conocimiento referente a los caracteres rea/diagonales de las sociedades precapitalistas, esas gradaciones cuantitativas son diferencias cualitativas que se manifiestan, en el plano del conocimiento, por la dominación de sistemas de categorías totalmente diferentes, por las funciones enteramente diferentes de los dominios parciales particulares en el cuadro de conjunto de la sociedad. Incluso en el plano puramente económico, resultan sistemas de leyes cualitativamente nuevos. Y. Es así no solamente en el sentido de que las leyes se modifican según la diversidad de las materias a que son aplicadas, sino también en el sentido de que, en los diferentes medios sociales, imperan diferentes sistemas de leyes, de que el valor de un tipo determinado de ley está ligado a condiciones sociales completamente determinadas. Compárense simplemente las condiciones del cambio de las mercancías por su valor con las condiciones de su cambio a los precios de producción y se tendrá una visión clara de esa transformación de las leyes. Incluso en el sentido puramente económico, se sobreentiende, desde luego, que una sociedad basada en el puro tráfico mercantil es ya, por una parte, una forma que se aproxima al tipo capitalista y, por otra parte, revela, no obstante, una estructura cualitativamente diferente de la de éste. Estas diferencias cualitativas se incrementan en proporción a la influencia dominante ejercida por la relación natural, según el género de la sociedad considerada, o, en el interior de una y ver lo que Marx dice acerca del trabajo como creador de valor de uso en el capital. Y. p. 9. 2. Ver, por ejemplo, El Capital, 3. y. p. 156. Secta determinada, según una forma determinada, arte por 243 ejemplo. Mientras tanto que, en el cuadro de una estrecha correlación con el género de división del trabajo, los vínculos entre el artesanado, producción de bienes de consumo de la vida cotidiana, tales como muebles, vestidos, y también la construcción de casas, etc., y el arte son muy profundos en el sentido estrecho, mientras no es posible trazar, ni siquiera en el plano de los conceptos estéticos, una separación entre ambos, como, por ejemplo, en el arte llamado popular, las tendencias
evolutivas del artesanado, a menudo inmutable durante siglos en su técnica y en su organización, en dirección del arte se desarrollan según sus leyes propias. Son cualitativamente diferentes de las que existen en el seno del capitalismo, donde la producción de bienes se halla, por sí misma, y en un plano puramente económico, en evolución ininterrumpida, revolucionaria. Está claro que, en el primer caso, la influencia positiva del arte sobre la producción artesanal debe ser necesariamente una influencia completamente decisiva, paso de la arquitectura románica a la arquitectura gótica, mientras que, en el segundo caso, el margen dejado a la evolución del arte es mucho más estrecho. Él no puede ejercer ninguna influencia determinante sobre la producción de bienes de consumo, y hasta la posibilidad o la imposibilidad de que él subsista está determinada por motivos de técnica de la producción puramente económicos y condicionados por la economía, arquitectura moderna. Lo que hemos esbozado respecto al arte se aplica también, con importantes modificaciones evidentemente, a la religión. Engels hace resaltar agudamente la diferencia entre los dos periodos. Simplemente, la religión no expresa jamás la relación entre el hombre y la naturaleza con tanta pureza como el arte, y las funciones sociales prácticas desempeñan en aquella un papel mucho más inmediato. Pero la diversidad de las funciones sociales de la religión, la diferencia cualitativa entre los sistemas de leyes que regulan su papel histórico en una formación teocrática del Oriente y en una religión de Estado, de Europa occidental capitalista, salta a la vista sin más comentarios. Por eso la filosofía de Hegel se halló enfrentada, en la cuestión de los nexos entre el Estado y la religión, o entre la sociedad y la religión, a los problemas más difíciles y para ella los más insolubles, porque ella emprendió, en el cruce de dos épocas, una sistematización que afrontaba ya los problemas de un mundo en vías de capitalización, pero que se desarrollaba, sin embargo, en un medio donde, según las palabras de Marx, no se podía hablar ni de estamentos, ni de clases, sino todo lo más de estamentos pasados y de clases por nacer. Porque el retroceso de las barreras de la naturaleza comenzaba ya a reducir todo a un nivel puramente social, al nivel de las relaciones cosificadas del capitalismo, sin que fuese posible toda. 1. Anti-Düring. 2. Saint Max, en la ideología alemana. 244 vía una clara comprensión de esas conexiones. En efecto, era imposible, en el nivel alcanzado entonces por el conocimiento, percibir tras los dos conceptos de naturaleza producidos por la evolución económica capitalista, el concepto de la naturaleza como conjunto de leyes naturales, naturaleza de la ciencia matemática moderna de la naturaleza, y el de la naturaleza como estado del alma, como modelo propuesto al hombre, corrompido, por la sociedad. Naturaleza de Rousseau y de la ética kantiana, la unidad social de ambos. La sociedad capitalista, con la disolución que ella produce de todas las relaciones puramente naturales. Solamente en la medida precisa en que el capitalismo ha efectuado, propiamente hablando, la socialización de todas las relaciones, se hizo posible un conocimiento de sí verdadero y concreto del hombre como ser social. Y no solamente en el sentido de que la ciencia anterior no habría estado bastante adelantada para poder conocer esta situación dada ya anteriormente, es evidente. Por ejemplo, que la astronomía copernicana era justa ya antes de Copérnico, simplemente, aún no era conocida. Porque la falta de semejante conocimiento de sí por la sociedad no es más que el reflejo, en el pensamiento, del hecho de que la socialización económica objetiva no se ha impuesto todavía en este sentido y de que el cordón umbilical entre el hombre y la naturaleza no ha sido cortado completamente todavía por el proceso de civilización. Todo conocimiento histórico es un conocimiento de sí. El pasado solo se hace transparente cuando se puede hacer de manera conveniente una autocrítica del presente, desde que su autocrítica existe hasta cierto grado, por decirlo así, en potencia, dignamei,
Hasta entonces, el pasado tiene necesariamente que ser, o bien identificado ingenuamente con las formas estructurales del presente, o bien dejado fuera de toda comprensión, como algo completamente extraño, absurdo y bárbaro. También se puede comprender por qué la vía del conocimiento de las sociedades precapitalistas con estructura no cosificada no se pudo encontrar hasta que el materialismo histórico hubo comprendido la cosificación de todas las relaciones sociales del hombre, no solo como un producto del capitalismo, sino al mismo tiempo como un fenómeno histórico y pasajero. La conexión entre el estudio científico de la sociedad primitiva y el marxismo no es en modo alguno un efecto del azar. Porque solamente ahora, cuando se abre la perspectiva de reconquistar relaciones no cosificadas de hombre a hombre y del hombre con la naturaleza, se ha hecho posible descubrir en las formaciones precapitalistas primitivas los momentos en los cuales estaban presentes esas formas, aunque con otras relaciones funcionales, y comprenderlas en adelante en su esencia y en su existencia propias, sin violentarlas al aplicarles mecánicamente las categorías de la sociedad capitalista. Por tanto, no era un error el aplicar rígida e incondicionalmente a la historia del siglo XIX el materialismo histórico en su forma clásica. Porque, en la historia de ese siglo, todas las fuerzas que 1. Ver el apéndice de contribución a la crítica de la economía política. Actuaron sobre la sociedad, de hecho actuaron puramente como 245 formas de aparición del espíritu objetivo. Pero en las sociedades precapitalistas no fue así exactamente. La vida económica no se presentaba todavía en ellas como su propio fin, todavía no se había cerrado sobre sí misma ni era soberana de sí misma, todavía no tenía la inmanencia que ha alcanzado en la sociedad capitalista. De aquí se sigue que el materialismo histórico no se puede aplicar de manera idéntica a las formaciones sociales precapitalistas y a las de la evolución capitalista. Es preciso hacer análisis mucho más complejos y sutiles para mostrar, por una parte, el papel que desempeñaron entre las fuerzas que mueven a la sociedad, las fuerzas, puramente económicas, si es que había entonces fuerzas, puras, en el sentido estrecho, y para demostrar, por otra parte, cómo actuaban esas fuerzas económicas sobre las demás formaciones de la sociedad. Esta es la razón por la cual el realismo histórico debe ser aplicado a las antiguas sociedades con mucha más precaución que a las transformaciones sociales del siglo XIX. Mientras que el siglo XIX no pudo lograr el conocimiento de sí más que a través del materialismo histórico, los estudios materialistas históricos sobre las antiguas sociedades, por ejemplo, sobre la historia de la cristiandad primitiva o del Antiguo Oriente, del mismo género de los estudios emprendidos por Kautsky, aparecen, cuando se miden con las posibilidades actuales de la ciencia, como insuficientemente sutiles, como análisis que no agotan el contenido efectivo de la cuestión tratada. Así fue también como el materialismo histórico logró sus mayores éxitos en el análisis de las formaciones de la sociedad, del derecho y de las formaciones situadas al mismo nivel, por ejemplo la de la estrategia, etc. Los análisis de Mering, recuérdese simplemente la leyenda de Lessing, son profundos y sutiles cuando se refieren a la organización militar y estatal de Federico el Grande o de Napoleón. Pero son mucho menos decisivos y exhaustivos en cuanto derivan hacia las formaciones literarias, científicas y religiosas de la misma época. El arcismo vulgar ha desdeñado totalmente esta diferencia. Su utilización del materialismo histórico ha caído en el error que Marx reprochó a la economía vulgar, ha tomado categorías simplemente históricas, categorías de la sociedad capitalista, como si fueran categorías eternas. Ahora bien, eso no era más que un error científico en lo concerniente al estudio del pasado, y, gracias a las circunstancias que hacían del materialismo histórico un medio de lucha en la lucha de clases y no simplemente un instrumento de conocimiento científico, no tuvo consecuencias de largo alcance. En fin de cuentas, los libros de un Mering o de un Kautsky,
Aun si encontramos algunas lagunas científicas en Mering o consideramos criticables algunos de los escritos históricos de Kautsky, han adquirido méritos inolvidables en el despertar de la conciencia de clase del proletariado, como instrumentos de la lucha de clases, como fuerza de impulsión, han procurado a sus autores una gloria imperece. 246 Dera que compensará ampliamente, incluso en el juicio de las generaciones futuras, los defectos científicos que contienen. Pero esta actitud del marxismo vulgar hacia la historia también ha influido de manera decisiva en el modo de acción de los partidos obreros, en su teoría y su táctica políticas. La cuestión en la que se expresa con más claridad esta ruptura con el marxismo vulgar es la de la violencia y su papel en el combate de la revolución proletaria por conquistar y conservar el poder. No es, por cierto, la primera vez que se oponen el desarrollo orgánico y la aplicación mecánica del materialismo histórico. Basta pensar, por ejemplo, en los debates sobre el imperialismo, fase nueva y determinada de la evolución capitalista o simple episodio en esa evolución. Los debates sobre el problema de la violencia hicieron resaltar de manera aguda, aunque en muchos aspectos inconscientes, claro está, el aspecto metodológico de esa oposición. El economismo del marxismo vulgar disputa, en efecto, la importancia de la violencia en el tránsito de un orden de producción económico a otro. Para ello invoca las leyes naturales, a las cuales se ajusta la evolución económica que efectúa ese tránsito en virtud de su propia potencia, sin intervención de a violencia brutal y exterior a la economía. En esa oportunidad, se cita casi siempre la frase bien conocida de Marx: ninguna formación social desaparece antes que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. Y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Se olvidan de añadir, intencionadamente, claro está, a estas palabras la explicación con la cual Marx definió el instante histórico de ese periodo de madura con, de asterisco todos los instrumentos de producción, la más grande fuerza productiva es la propia clase revolucionaria. La organización de los elementos revolucionarios como clase presupone la existencia de todas las fuerzas productivas que podían engendrarse en el seno de la antigua sociedad. Estas frases muestran claramente que, al hablar de la madurez de las relaciones de producción en lo referente al tránsito de una forma de producción a otra, Marx entiende la cuestión de modo muy diferente que el marxismo vulgar. Porque la organización de los elementos revolucionarios como clase, y no solamente frente al capital, sino también, para sí misma, asterisco la metamorfosis de la simple fuerza productiva en palanca de la transformación social, no son solamente un problema de conciencia de clase y de eficacia práctica de la acción consciente, sino que son al mismo tiempo el comienzo de la abolición de las puras leyes naturales del economismo. Esto significa que la más grande fuerza productiva se halla en rebelión contra el sistema de producción de que forma. Contribución a la crítica de la economía política. Prefacio. 2 Miseria de A Filosofía, ed. Costes, p. 210. Subrayado del autor. 3 y Biden. Parte. Ha surgido una situación que solo puede resolverse por 247 la violencia. No es este lugar para exponer, ni aun a título indicativo, una teoría de la violencia y de su papel en la historia, ni para demostrar que la separación conceptual radical entre la violencia y la economía es una abstracción insostenible, y que ni una sola relación económica es concebible sin ir ligada a la violencia latente cero abiertamente actuante. No hay que olvidar que, según Marx, incluso en las épocas normales, solamente el margen de determinación de la relación ganancia-salario está sometido a condiciones pura y objetivamente económicas. La determinación de su nivel real solo se obtiene mediante la lucha constante entre capital y trabajo.
Es claro que el resultado posible de esta lucha está, a su vez, ampliamente subordinado a condiciones económicas, pero estas condiciones están sujetas a grandes variaciones relacionadas con sus momentos, subjetivos, inseparables de las cuestiones de la violencia, organización de los obreros, por ejemplo, etc. La separación conceptual radical y mecánica entre violencia y economía solo ha podido producirse porque, por una parte, la apariencia fetichista de pura objetividad en las relaciones económicas ha ocultado su carácter de relaciones entre hombres y las ha transformado en una segunda naturaleza que circunda a los hombres con sus leyes fatales, y porque, por otra parte, la forma jurídica, también fetichista, de la violencia organizada hace olvidar su presencia latente y potencial en y tras de toda relación económica, porque las distinciones tales como entre derecho y violencia, entre orden e insurrección, entre violencia legal y violencia ilegal, hacen pasar a último plano el fondo de violencia que es común a todas las instituciones de las sociedades de clase. Por otra parte, los intercambios orgánicos, que los hombres de la sociedad primitiva sostienen con la naturaleza tienen tan poco de económicos como tienen de carácter jurídico en sí mismas las relaciones de aquellos hombres entre sí. Es cierto que hay diferencia entre el derecho y la violencia, entre la violencia latente y la violencia aguda. Sin embargo, no hay que considerarla como procedente de la filosofía del derecho, de la ética o de la metafísica, sino simplemente como distinción social e histórica entre unas sociedades en las que se ha impuesto ya de modo tan completo un orden de producción que ya puede funcionar, en regla general, sin conflictos y sin problemas, en virtud de sus propias leyes, y unas sociedades en las que, a consecuencia de la competencia entre diversos modos de producción o a consecuencia de la insuficiente estabilización, siempre relativa, de la parte correspondiente a las diversas clases en el seno de un sistema de producción, debe constituirse necesariamente como regla general la utilización de la violencia brutal y exterior a la economía. Esa estabilización reviste en las sociedades no capitalistas una forma conservadora y se expresa ideológicamente como un salarios, precios y ganancias. 3 Doyolnadón de la tradición, del orden, instituido por Dios, etc. Solamente en el capitalismo, en el que la estabilización significa la dominación estable de la burguesía en el seno de un proceso económico ininterrumpido y movido por un dinamismo revolucionario, adquiere esa estabilización la forma de reinado, conforme a las leyes naturales, de las leyes de bronce eternas, a economía política. Y como toda sociedad tiene tendencia a proyectar sobre el pasado, de manera mitologizante, la estructura de su propio orden de producción, también el pasado parece, y aún más el porvenir, determinado y dominado por tales leyes. Se olvida que el nacimiento, la consolidación de ese orden de producción, han sido fruto de la más brutal violencia, exterior a la economía, de la violencia más grosera y más directa. Itantae molicerat, dice Marx al final de su descripción de la historia de la evolución capitalista, para dar rienda suelta a las leyes naturales y eternas del modo de producción capitalista. Punto. Es evidente, sin embargo, que el resultado de la lucha entre sistemas concurrente de producción depende, al nivel de la historia mundial, de la superioridad económica y social de uno de los sistemas. No obstante, esa superioridad no coincide necesariamente con su superioridad en las técnicas de producción. Ya sabemos que la superioridad económica se despliega, en general, en una serie de medidas violentas, y se sobreentiende que la eficacia de esas medidas violentas depende de la actualidad histórica y universal, y de la vocación para conducir la sociedad adelante, inherentes a la clase que manifiesta así su superioridad. Hay que preguntarse, sin embargo, cómo se puede comprender socialmente esta situación en la que concurren dos o más sistemas de producción. Dicho de otro modo, ¿en qué medida se puede considerar a esa sociedad como constitutiva de una unidad, en el sentido marxista, siendo así que le falta el fundamento objetivo de esa
Unidad, la unidad de la estructura económica. Es evidente que se trata aquí de casos extremos. Raramente ha habido, ciertamente, sociedades con estructura completamente unificada o homogénea. El capitalismo nunca lo ha sido y nunca podrá, según Rosa Luxemburgo, llegar a serlo en toda sociedad. Por lo tanto, el sistema de producción dominante imprime su marca a los sistemas que le están subordinados y modifica de manera decisiva la estructura económica propia de estos. Recuérdese la absorción del trabajo industrial en la renta de la tierra en la época de la economía natural predominante y la dominación por ella de las formas económicas del trabajo industrial. 2. Recuérdense también las formas que reviste la agricultura durante la plena expansión del capitalismo. Pero en las épocas de transición propiamente dichas, la sociedad no está dominada por ninguno de los sistemas de producción, el resultado de su lucha es dudoso. Ninguno de ellos ha logrado todavía imponer su estructura económica a la sociedad, ni encaminar a la sociedad en una dirección, por lo menos en 1. El capital. I. p. 725. 2. El capital 3. 2. p. 319. Cuanto a la tendencia. En tales situaciones, claro está que es 249 imposible hablar de un sistema cualquiera de leyes económicas que domine a toda la sociedad. El antiguo orden de producción ya ha perdido su poder sobre la sociedad como totalidad y el nuevo orden todavía no lo ha conquistado. Estamos en presencia de un estado de lucha aguda por el poder o de equilibrio latente de fuerzas, estado en el cual las leyes de la economía están, por decirlo así, suspendidas. La antigua ley ya no es válida y la nueva ley todavía no es válida de manera general. Que yo sepa, la teoría del materialismo histórico todavía no ha abordado este problema en su aspecto económico. Esta cuestión no ha escapado en modo alguno a la atención de los fundadores del materialismo histórico, como lo demuestra con toda claridad la teoría del estado de Engels. Engels observa que el Estado es, por regía general, el estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante. Excepcionalmente, sin embargo, sobrevienen períodos en los que las clases en lucha se mantienen entre sí tan cerca del equilibrio que la violencia del Estado adquiere como mediador, aparente, cierta autonomía respecto de las dos clases. Así ocurre con la monarquía absoluta de los siglos XVII y XVIII, que mantiene el equilibrio entre la nobleza y la burguesía, etc. No hay que olvidar, sin embargo, que el tránsito del capitalismo al socialismo tiene una estructura económica diferente, por principio, del tránsito del feudalismo al capitalismo. Los sistemas de producción concurrentes no actúan como si fueran ya sistemas autónomos y yustapuestos, como lo demuestran los comienzos del capitalismo en el seno del orden de producción feudal. Su concurrencia se manifiesta como contradicción insoluble en el interior del sistema capitalista, como crisis. Esta estructura introduce antagonismos en la producción capitalista desde sus comienzos. Y en nada cambia ese antagonismo, en virtud del cual el capital se revela en las crisis como un obstáculo a la producción, incluso de manera puramente económica, o sea, desde el punto de vista de la burguesía, coma por el hecho de que las crisis del pasado hayan encontrado solución en el seno del capitalismo. Una crisis general es siempre un momento de suspensión relativa del sistema de leyes inmanentes a la evolución capitalista. Ocurre, simplemente, que la clase de los capitalistas y emore ha sido capaz, en el pasado, de poner de nuevo en marcha la producción en el sentido del capitalismo. No podemos investigar aquí cómo y en qué medida los medios empleados por esa clase no han sido la continuación en línea recta de las leyes de la producción normal, ni en qué medida han desempeñado aquí un papel ciertas fuerzas conscientes de organización, ciertos factores exteriores a la economía, ciertas disponibilidades de la base no capitalista, o, dicho de otro modo. 1. El origen de la familia. Subrayado del autor. 2. El capital. 3. I. p. 242.
250 Las posibilidades de extensión de la producción capitalista. Solamente hay que observar que, para poder explicar las crisis, es necesario, como lo demostraron los debates de Sismondi con Ricardo y su escuela, rebasar las leyes inmanentes del capitalismo, dicho de otro modo, una teoría económica que demuestre la necesidad de las crisis, tiene que ir más allá del capitalismo. La solución de la crisis tampoco puede ser nunca la continuación inmanente, conforme a las leyes y en línea recta, de la situación de antes de la crisis, sino que constituye una nueva línea de evolución que lleva a una nueva crisis, etc. Marx formula esta correlación sin el menor equívoco. Este proceso traería pronto el derrumbe de la producción capitalista si no actuaran constantemente tendencias contrarias en un sentido descentralizador, al lado de la fuerza centrípeta. Cada crisis es, pues, un punto muerto en la evolución del capitalismo de conformidad con sus leyes. Pero ese punto muerto no puede considerarse como momento necesario de la producción capitalista más que desde el punto de vista del proletariado. Las diferencias, las gradaciones y la intensificación de las crisis, la significación dinámica de estos puntos de interrupción, el peso de las fuerzas que son necesarias para poner de nuevo en marcha la economía, todo esto tampoco puede comprenderse desde el punto de vista de la economía burguesa, inmanente, sino solamente desde el punto de vista del materialismo histórico. Porque se hace evidente que la cuestión decisiva es la siguiente: la más grande fuerza productiva del sistema de producción capitalista, el proletariado, pasa la experiencia de la crisis como es en preobjeto cero como sujeto de la decisión. La crisis está siempre condicionada de manera decisiva para las relaciones de distribución antagónicas, por la contradicción entre la corriente del capital que continúa manando, de conformidad con la potencia que ya posee, y la base estrecha sobre la cual descansan las relaciones de consumo, es decir, por la existencia económica objetiva CIE y proletariado. Pero, por este lado, el antagonismo no aparece abiertamente en las crisis del capitalismo ascendente a causa de la falta de madurez del proletariado a causa de su incapacidad para participar en el procefeo de producción, sino es como fuerza productiva, incorporada y sometida sin resistencia a las leyes de la economía. Así pueden hacer la ilusión de que las leyes de la economía han permitido salir de la crisis lo mismo que habían conducido a ella, cuando en realidad la clase de los capitalistas simplemente ha sido capaz, a consecuencia de la pasividad del proletariado, de superar el punto muerto y de poner de nuevo. Véase por ejemplo la actitud de los capitalistas ingleses en las cuestiones de las crisis, del desempleo y de la emigración. El Capital, I.p. 536. Tas indicac 5 coinciden en parte con las observaciones, llenas de lucidez, dichas por Bukharin acerca del equilibrio, como postulado metodológico a la economía de y periodo de transición. Desgraciadamente no podemos discutir aquí las ideas de Bukharin. 2. El Capital, 3. I.p. 238. 3. El Capital, 3. pp 226 a 227. La máquina en movimiento. La diferencia cualitativa entre la crisis final, la crisis decisiva del capitalismo, la cual puede ser, claro está, una época entera de crisis particulares sucesivas, y las crisis anteriores no consiste, pues, en una simple metamorfosis de su extensión y de su profundidad, o sea, de su cantidad en calidad. O, más bien, esa metamorfosis se manifiesta en que el proletariado deja de ser simple objeto de la crisis y en que se revela abiertamente el antagonismo inherente a la producción capitalista que implicaba ya, por su concepto, la lucha entre el orden de producción burgués y el orden de producción proletario, la contradicción entre las fuerzas productivas socializadas y sus formas anárquicas e individualistas. La organización del proletariado, cuya finalidad había sido siempre la de evitar las consecuencias ruinosas para él de esa ley natural de la producción capitalista, sale de la fase de la negatividad o del acti.
Vidad puramente inhibidora, debilitante y retardadora, y entra en la fase de la acción. Solo entonces cambia la estructura de la crisis de manera decisiva, cualitativamente. Las medidas mediante las cuales la burguesía se esfuerza por superar el punto muerto de la crisis y las cuales, abstractamente, o sea, si se omite la intervención del proletariado, todavía están hoy a su disposición, al igual que en las crisis anteriores, se convierten en el campo de batalla de la guerra abierta entre las clases. La violencia se convierte en la potencia económica decisiva de la situación. De nuevo se revela que las leyes eternas de la naturaleza solo son válidas para una época determinada de la evolución, no solo son ellas la forma bajo la cual se manifiesta la conformidad de la evolución social a leyes, para un tipo sociológico determinado, el del predominio económico ya indiscutido de una clase, sino que, además, en el interior de ese tipo, solo lo son para la forma específica de dominación del capitalismo. Pero como, y ya lo hemos demostrado, el nexo entre el materialismo histórico y la sociedad capitalista no es un efecto del azar, es comprensible que esa estructura capitalista haya parecido también, para la concepción materialista e histórica del conjunto de la historia, la estructura modelo, normal, clásica y canónica. Hemos dado ejemplos que muestran claramente cuán prudentes eran Marx y Engels en su apreciación de las estructuras específicas de las sociedades pasadas, no capitalistas, y de sus leyes específicas de evolución. Sin embargo, el nexo íntimo entre estos dos momentos ha influido tan fuertemente sobre el propio Engels que en su exposición de la disolución de las sociedades de Gens, por ejemplo, pone en primer plano el ejemplo de Atenas como modelo particularmente típico, porque la disolución ocurrió de manera completamente pura, sin intervención de violencia interna o externa, lo cual, probablemente, no es totalmente exacto por lo que respecta a 1. El capital. I. p. 605. 3. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. 252. Atenas, y con seguridad no es típico del tránsito a esa etapa de la evolución. Ahora bien, el marxismo vulgar ha concentrado su teoría precisamente en este punto, niega la significación de la violencia como potencia económica. La subestimación teórica de la significación de la violencia en la historia, la eliminación de su papel en la historia del pasado, son para el marxismo vulgar la preparación teórica para la táctica oportunista. Elevar las leyes específicas de la evolución de la sociedad capitalista al rango de leyes universales, tal es la infraestructura de su empresa tendiente a hacer prácticamente eterna la existencia de la sociedad capitalista. Porque, pretender una evolución consecuente y en línea recta en este sentido, exigir que el socialismo se realice sin violencia, día a la economía, merced a las leyes inmanentes de la evolución económica, equivale prácticamente a mantener eternamente la sociedad capitalista. La sociedad feudal tampoco hizo salir de su seno al capitalismo mediante una evolución orgánica. Ella no hizo sino dar a luz los medios materiales de su propio aniquilamiento. Ella liberó, en el seno de la sociedad, fuerzas y pasiones que estaban encadenadas por ella. Y estas fuerzas, en una evolución que encierra una serie de métodos violentos, sentaron los cimientos del capitalismo. Y solo después de efectuada esa transición, entra en vigor la legalidad económica del capitalismo. No sería histórico, y sería extremadamente ingenuo, esperar que la sociedad capitalista dé al proletariado que la releva, más de lo que dio el feudalismo a aquella sociedad. El problema referente al momento en que la situación está madura para el paso a una nueva sociedad, ya se ha mencionado. Lo que es importante, metodológicamente, en esta teoría de la madurez, es que, según ella, el socialismo debe alcanzarse sin intervención activa del proletariado, imitando así tardíamente a Proudhon, quien, después del manifiesto comunista, quería la continuación del orden existente sin el proletariado.
Esta teoría da un paso más cuando rechaza la significación de la violencia en nombre de la evolución orgánica, olvidando de nuevo que toda la evolución orgánica es simplemente la expresión teórica del capitalismo en su pleno desarrollo, la propia mitología histórica del capitalismo, y que la historia real de su nacimiento sigue una dirección muy distinta. Estos métodos, dice Marx, descansan en partes o seis a violencia más brutal, por ejemplo el sistema colonial, pero en todos ellos se utiliza el poder estatal, violencia concentrada y organizada de la sociedad, para activar, como en un invernadero, el proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción capitalista y abreviar las transiciones. Por consiguiente, aun en el caso de que la función de la violencia en el paso de la sociedad capitalista a la sociedad proletaria fuese exactamente la misma que en el paso del feudalismo al capita. 1. El capital. I. p. 727. 2. El capital. I. p. 716. Subrayado del autor. La evolución real nos enseña que el carácter inorgánico, 253, violento, de cultivo en invernadero, que reviste ese tránsito no prueba absolutamente nada contra la actualidad histórica, contra la necesidad y la salud de la nueva sociedad así surgida. Sin embargo, la cuestión toma un aspecto muy diferente si contemplamos más de cerca el papel y la función de la violencia en ese tránsito, que significa algo nuevo, cualitativamente y por su principio, en nueva comparación con los tránsitos anteriores. Repetimos que la importancia decisiva de la violencia como potencia económica cobra siempre actualidad en el tránsito de un orden de producción a otro, o, en términos sociológicos, en las épocas en que coexisten sistemas de producción diferentes y concurrentes. Los caracteres de los sistemas de producción que luchan entre sí ejercen, sin embargo, una influencia determinante sobre el género y la función de la violencia como potencia económica en el periodo de transición. En los orígenes del capitalismo se trataba de la lucha de un sistema estático contra un sistema dinámico, de un sistema natural contra un sistema que tendía a la pura socialización, de un sistema basado en un orden territorialmente limitado contra un sistema basado en la anarquía y limitada por tendencia. En la revolución proletaria, por el contrario, como ya sabemos, se trata ante todo de la lucha de un sistema económico ordenado contra el sistema anárquico, y, así como los sistemas de producción determinan la esencia de las clases, también las contradicciones que de ahí surgen determinan el género de la violencia necesaria para la transformación. Porque, como dice Hegel, las armas no son otra cosa que la esencia de los combatientes mismos. Aquí la oposición va más allá de las controversias entre marxismo auténtico y marxismo vulgar en el seno de la crítica de la sociedad capitalista. En realidad, de lo que se trata es de, siguiendo el espíritu del método dialéctico, ir más allá de los resultados arrojados hasta ahora por el materialismo histórico. Se trata de aplicar el materialismo histórico a un dominio al cual, conforme a su esencia como método histórico, todavía no ha podido aplicarse, con todas las modificaciones que implica un materia nuevo, cualitativamente y por su principio, para todo método que no cae en el esquematismo y en primer lugar, por lo tanto, para la dialéctica. Ciertamente, Marx y Engels tenían una profunda visión y previeron mucho en este dominio, no solo en lo concerniente a las fases previsibles de este proceso, en la crítica al programa de Gotha, sino también metodológicamente. El salto del reino de la necesidad al reino de la libertad, la termi. Nación de la prehistoria de la humanidad, no fueron en modo alguno, para Marx y Engels, perspectivas bellas, o abstractas y vacías, con las cuales se termina de manera decorativa e impresionante la crítica del presente. Que ello comprometa a nada en el plano metodológico, han sido, por el contrario,
la anti-sí. En este paralelismo, el capitalismo imperialista aparece, necesariamente, también como anárquico. Pasión clara y consciente, en el pensamiento, del proceso evolutivo correctamente comprendido, anticipación cuyas consecuencias IAS metodológicas tienen largo alcance en la concepción de los problemas actuales. Los hombres hacen ellos mismos su historia, dice Engels, pero, hasta ahora, sin voluntad colectiva y sin plan colectivo. Y Marx, en más de un pasaje de El Capital, emplea esta estructura antiquipada en el pensamiento, por una parte para proyectar una luz más viva sobre el presente, y por la otra para hacer resaltar de modo más claro y pleno, mediante ese contraste, la esencia cualitativamente nueva del porvenir que se aproxima. El carácter, decisivo para nosotros, de ese contraste consiste en que, en la sociedad capitalista, la comprensión social nunca se impone sino a posteriori, en los fenómenos en los cuales bastaría suprimir el velo de la cosificación capitalista y reducirlos a las verdaderas relaciones reales que son su fundamento, en los cuales sería su fin. Siente una simple previsión. Porque, como se dice en el Manifiesto Comunista, en la sociedad burguesa el pasado reina sobre el presente, en la sociedad comunista, el presente reina sobre el pasado. Y esta oposición abrupta e infranqueable no puede ser atenuada por el descubrimiento de ciertas tendencias en el capitalismo que parece hagan posible un tránsito orgánico del uno al otro. Esta oposición está ligada indisolublemente a la esencia de la producción capitalista. El pasado que reina sobre el presente, la conciencia a posteriori, en la cual se expresa esa especie de dominación, no son sino la expresión en el pensamiento de la situación económica fundamental de la sociedad capitalista, pero solamente de la sociedad capitalista, es la expresión cosificada de la posibilidad, inherente a las relaciones basadas en el capital, de renovarse y extenderse en contacto constante con el trabajo vivo. Está claro, sin embargo, que el mando ejercido por los productos del trabajo pasado sobre la plusvalía viva solo puede durar lo que duren las relaciones basadas en el capital, relaciones sociales determinadas en las cuales el trabajo pasado se enfrenta, de manera autónoma y todopoderosa, al trabajo vivo, punto. La significación social de la dictadura del proletariado, la socialización, reside ante todo en el hecho de que se arranca ese mando a los capitalistas. Ahora bien, por ello mismo, para el proletariado, considerado como clase, su propio trabajo deja objetivamente de enfrentársele de manera autónoma y objetivada. Al tomar el mismo el mando, tanto del trabajo ya objetivado como del trabajo actual, el proletariado suprime esa oposición práctica y objetivamente y al mismo tiempo la oposición, que le corresponde en la sociedad capitalista, entre el pasado y el presente, cuyas relaciones tienen también que cambiar necesariamente de estructura. Por laboriosos que puedan ser el proceso objetivo de socialización y la elevación al nivel de la conciencia de la relación interna modificada entre el trabajo y sus formas objetivas, la relación entre. Una carta a H. Starkenberg. Subrayado del autor. 2. El Capital, N. pp. 287 a 288. El Capital, M. I. p. 385. El presente y el pasado, el viraje decisivo se ha producido con 255 la dictadura del proletariado. Es un viraje al cual no puede conducir en la sociedad burguesa ninguna socialización, a modo de experiencia, ninguna economía planificada, etc. Estas no son, en el mejor de los casos, más que concentraciones organizativas en el interior del sistema capitalista que no modifican en nada la cohesión fundamental de la estructura económica, la relación fundamental de la conciencia de clase proletaria con la totalidad del proceso de producción, mientras que la más modesta o la más caótica socialización que se apodere de la propiedad, que se apodere del poder,
Derriba precisamente esa estructura y hace dar así un salto objetivo y serio a la evolución. El economismo de los marxistas vulgares olvida constantemente, cuando trata de eliminar ese salto mediante transiciones progresivas, que las relaciones basadas en el capital no son relaciones concernientes simplemente a las técnicas de la producción, relaciones puramente económicas en el sentido de la economía burguesa, sino relaciones económicas y sociales en el verdadero sentido de la palabra. No ve que el proceso de producción capitalista, considerado en su cohesión o como proceso de reproducción, no produce solamente mercancías y plusvalía. También produce y reproduce las mismas relaciones basadas en el capital, por un lado el capitalista, por el otro el asalariado. De modo que el cambio de la evolución social solo es posible de una manera que impida esa autorreproducción de las relaciones basadas en el capital, que comunique a la autorreproducción de la sociedad una dirección distinta, una dirección nueva. La novedad fundamental de esta estructura no se modifica en absoluto por el hecho de que la imposibilidad económica de socializar la pequeña empresa provoque, sin interrupción, cada día, a cada hora, en una escala elemental y en una escala masiva, la reproducción nítida del capitalismo y de la burguesía. El proceso se hace, claro está, mucho más complicado, y la coexistencia de las dos estructuras sociales toma un carácter más agudo, pero la significación social de la socialización, su función en el proceso de evolución de la conciencia del proletariado, no sufren ningún cambio. El principio fundamental del método dialéctico, según el cual no es la conciencia del hombre lo que determina su ser social, sino, a la inversa, su ser social es lo que determina su conciencia, si se comprende correctamente, tiene justamente como consecuencia la necesidad de tomar prácticamente en serio, en el viraje revolucionario crítico, la categoría de la novedad radical, del derrumbamiento de la estructura económica, del cambio de orientación del proceso, o, dicho de otro modo, la categoría del salto. Porque es precisamente la oposición entre la posteriori y la simple y verdadera previsión, entre la falsa conciencia y la conciencia social correcta, lo que caracteriza al punto donde el salto. 1. El capital. I. p. 541. Subrayado del autor. Lenin, el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Se hace real de manera económica objetiva. Por supuesto, este salto no es un acto único, que realice en un instante y sin transición esa transformación, la más grande hasta ahora en la historia de la humanidad. Menos aún es, sin embargo, según el esquema de la evolución pasada, un simple cambio brusco, en calidad, de la lenta y progresiva modificación cuantitativa, cambio en el que las leyes eternas de la evolución económica desempeñarían el papel propiamente activo, por encima de las cabezas de los hombres, por una especie de astucia de la razón, en el que el salto significaría simplemente que la humanidad toma conciencia, quizás súbitamente y a posteriori, de la situación nueva ya alcanzada. El salto constituye mucho más un proceso penoso y de larga duración. Pero su carácter de salto se manifiesta en que cada vez representa un movimiento de orientación en dirección de algo cualitativamente nuevo, en que la acción consciente, cuya intención está dirigida hacia la totalidad reconocida de la sociedad, encuentra en él su expresión, en que, por su intención y su fundamento, mora en el reino de la libertad. Por lo demás, el salto se introduce en la forma y en el contenido del lento proceso de transformación de la sociedad, no puede siquiera conservar auténticamente su carácter de salto si no entra completamente en ese proceso, si no es otra cosa que el sentido, hecho ya consciente, de cada momento, la relación, hecha ya consciente, de ese momento con la totalidad, la aceleración consciente en la dirección necesaria del proceso. Aceleración que lleva un paso de adelanto al proceso, que no
quiere imponerle fines ajenos y utopías artificiales, sino que se apodera simplemente, al revelarlo, del fin inmanente del proceso cuando la revolución, atemorizada por la monstruosidad indeterminada de sus propios fines, amenaza con vacilar y caer en las medidas a medias. El salto parece pues disolverse íntegramente en el proceso. El reino de la libertad no es, no obstante, un regalo que recibe la humanidad que sufre bajo el yugo de a necesidad como recompensa por su constancia en la dura prueba, como un don del destino. No es solamente el objetivo, sino también el medio y el arma de la lucha. Y aquí es donde se ve la novedad fundamental y cualitativa de la situación. Es la primera vez que la humanidad, merced a la conciencia de clase del proletariado llamado a la dominación, toma conscientemente la historia en sus propias manos. La necesidad del proceso económico objetivo no por eso queda suprimida, sino que adquiere una función diferente, una nueva función. Mientras que hasta ahora se trataba de acechar, en el curso objetivo del proceso, lo que iba a suceder, de todos modos, a fin de utilizarlo a favor del proletariado, mientras que hasta ahora la necesidad era, pues, el elemento positivamente dirigente del proceso, en adelante se ha convertido en un obstáculo, en algo que hay que combatir. Paso a paso, en el curso del proceso de transformación, se irá reduciendo la necesidad hasta poder al fin, después de largas y duras luchas, eliminarla por completo. El conocimiento claro e inexorable de la realidad, de lo que tiene que ocurrir forzosamente, sigue vigente. A pesar de todo, y es incluso la condición decisiva y el arma más 257 eficaz en la lucha. Porque todo desconocimiento de la fuerza que posee todavía la necesidad rebajaría ese conocimiento que transforma al mundo al nivel de una utopía vacía y fortalecería el poder del enemigo. Pero el conocimiento de las tendencias del curso forzoso de la economía ya no tiene la función de acelerar el proceso propio de ese curso forzoso o de sacar ventajas de él. Por el contrario, ese conocimiento tiene la función de combatirlo eficazmente, de rechazarlo, de desviarlo, donde sea posible, en otra dirección, o de librarse de él en la medida en que sea realmente necesario, pero solo en esta medida. La transformación que se realiza así, es una transformación económica, con la nueva repartición de las clases que entraña. Esta economía ya no tiene la función que tenía antes toda economía, ahora debe ser la servidora de la sociedad conscientemente dirigida, debe perder su inmanencia, su autonomía, que hacían de ella una verdadera economía, debe quedar suprimida como economía. Esta tendencia se manifiesta ante todo, en este paso, en el cambio de relación entre sociedad y violencia. Porque, por grande que haya podido ser la importancia económica de la violencia en el paso al capitalismo, la economía seguía siendo siempre el principio primario, y la violencia el principio que servía a aquella que la impulsaba adelante y apartaba los obstáculos de su camino. Ahora, en cambio, la violencia está al servicio de principios que en todas las sociedades anteriores solo podían presentarse como superestructura, como momentos que acompañaban al proceso forzoso y eran determinados por él. Ella está al servicio del hombre y de su perfeccionamiento. Se ha dicho con frecuencia, y con razón, que la socialización es una cuestión de toma del poder, que la cuestión de la violencia precede aquí a la de la economía. Por otra parte, como es evidente, toda utilización del poder que no se cuide de la resistencia de los materiales es una locura, pero tiene en cuenta esa resistencia precisamente para superarla, y no para dejarse llevar por ella. Parece así que la violencia brutal, sin ambajes y a plena luz, pasa al primer plano del devenir social. Pero esto solo es una apariencia. Porque la violencia no es un principio autónomo y jamás podrá serlo. Pues esa violencia no es otra cosa que la voluntad hecha consciente, en el proletariado, de suprimirse a sí mismo y de suprimir al mismo tiempo la dominación subyugadora de las relaciones cosificadas sobre los hombres,
La dominación de la economía sobre la sociedad. Esa supresión y ese salto constituyen un proceso. Y es muy importante no perder nunca de vista su carácter de salto y su esencia de proceso. El salto reside en el movimiento no mediatizado encaminado hacia la novedad radical de una sociedad conscientemente reglamentada, cuya economía está subordinada al hombre y a sus necesidades. El carácter de proceso de su esencia se manifiesta en el hecho de que, al superar la economía en cuanto economía, al tender a suprimir su autonomía, a que vos que operan. Esa supresión sienten ejercerse sobre dólar u conciencia una dominación exclusiva de contenidos económicos, cual no se ha visto en ninguna evolución anterior. Y esto es así no solo porque la producción se viene al suelo en el periodo de transición, porque son mayores las dificultades para mantener en marcha el aparato, para satisfacer, por modestamente que sea, las necesidades de los hombres, porque la penuria va en aumento, y todo esto impone por fuerza a la conciencia de cada uno los contenidos económicos y la preocupación económica, sino también y precisamente a causa del cambio de función. La economía, forma de dominación de la sociedad, motor real de la evolución que mueve a la sociedad por encima de las cabezas de los hombres, tenía necesariamente que expresarse ideológicamente en las cabezas de los hombres bajo formas no económicas. Los principios del ser humano están a punto de liberarse, de encargarse, por primera vez en la historia de la dirección de la humanidad, entonces pasan al primer plano de interés los objetos y los medios de lucha, economía y violencia, los problemas de los mes reales de cada etapa, el contenido del primer paso ya dado o por dar en ese campo. Precisamente porque esos contenidos, modificados, ciertamente, en todos sus puntos, que se denominaban antes ideología, comienzan a convertirse en los verdaderos objetivos de la humanidad. Se hace superfino embellecer con esos mismos contenidos las luchas económicas y violentas sostenidas por ellos. Por otra parte, su realidad y su actualidad se revelan justamente en el hecho de que todo el interés se concentra en las luchas reales para realizarlos, en la economía y la violencia. Por tanto, ya no puede parecer paradójico el hecho de que esa transición se afirme como una era en la que el interés por la economía excluye a casi todo lo demás y como una época de utilización brutal y abiertamente reconocida de la violencia. Violencia y economía comienzan a representar el último acto de su actividad histórica, y si esto produce la ilusión de que ellas dominan la escena de la historia, ello no debe engañarnos ni impedirnos ver que esa es su última intervención en la historia. El primer acto, dice Engels, por el cual el Estado, la violencia organizada, interviene realmente como representante de toda la sociedad, la apropiación de los medios de producción en nombre de la sociedad. Es al mismo tiempo su último acto autónomo como Estado, el Estado decae, y, la propia socialización de los hombres, que hasta ahora se les enfrentaba como si les fuese concedida por la naturaleza y por la historia, se convierte ahora en su propia acción libre. Las fuerzas extrañas objetivas que hasta ahora dominaban la historia, quedan desde ahora bajo el control de los hombres. Aquello que hasta aquí acompañó como simple ideología al curso forzoso de la evolución de la humanidad, la vida del hombre en cuanto hombre en sus relaciones consigo mismo, con los demás hombres, con la naturaleza, puede ahora devenir el contenido propio de la vida de la humanidad. Es el nacimiento social del hombre en cuanto hombre. 1 Amidun. En el periodo de transición que lleva a ese fin y que ya ha comenzado, aunque tengamos todavía ante nosotros un camino largo y penoso, el materialismo histórico conservará aún durante largo tiempo su importancia como el mejor medio de lucha del proletariado combatiente. En efecto, no está todavía dominada por formas de producción puramente capitalistas la mayor parte de la sociedad. E incluso en los islotes donde el proletariado ha instaurado ya su dominación, la tarea solo puede consistir en rechazar laboriosamente, paso a paso,
el capitalismo y en traer conscientemente a la vida al nuevo orden de la sociedad, que ya no se expresa en las categorías capitalistas. Pero el simple hecho de que la lucha haya entrado en esta fase revela paralelamente dos cambios muy importantes en la función del materialismo histórico. En primer lugar, es preciso mostrar, por medio de la dialéctica materialista, cómo debe seguirse el camino que lleva al control consciente y al dominio de la producción, a la libertad frente a la coerción de las potencias sociales objetivadas. Ningún estudio del pasado, por cuidadoso y preciso que sea, puede dar una respuesta satisfactoria. Solo puede darla la aplicación, sin prejuicios, del método dialéctico a ese material enteramente nuevo. En segundo lugar, representando cada crisis la objetivación de una autocrítica del capitalismo, la crisis del capitalismo, tensa hasta el máximo, nos ofrece la posibilidad, partiendo del punto de vista de su autocrítica en vías de acabamiento, de desarrollar de modo más claro y completo de lo que fue posible hasta ahora, el materialismo histórico como método para estudiar la prehistoria de la humanidad. Así, pues, no solamente porque tendremos necesidad durante mucho tiempo todavía, en la lucha, del mate. Realismo histórico cada vez mejor manejado, sino también desde el punto de vista de su desarrollo científico, es preciso utilizar la victoria del proletariado para construir este hogar, este taller del materialismo histórico. Junio de 1919.